En esta tarde comenzamos una nueva serie sobre la doctrina de la iglesia. Espero que sirva para que con la bendición de Dios nos dé una comprensión de lo que somos como iglesia y también nos anime a vivir nuestro llamado y nuestros deberes y privilegios como miembros de la iglesia de Cristo. Creo que la doctrina de la iglesia es algo que pudiéramos pensar que sabemos, pero no lo sabemos tan bien como deberíamos. Y es también una de esas doctrinas que hoy en día hay un malentendido y nos lleva a muchos problemas. Mirando hacia atrás en mi propio ministerio y los problemas que han surgido en las iglesias y a menudo las situaciones en las que las personas han dejado las iglesias y finalmente han ocurrido porque la doctrina de la iglesia no se entendió correctamente o ciertamente no se aplicó a esa situación. Sin embargo, la doctrina de la iglesia es tan importante que a través de los siglos la iglesia ha puesto esta doctrina en sus confesiones. Podrías ir al pasado, al credo, por ejemplo, de los apóstoles, y allí dirías, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Dirías también, creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, quien fue crucificado y sufrió bajo Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado. Y sin embargo, en ese mismo credo confesarías esto: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, no la Iglesia Católica Romana, la Santa Iglesia Católica o universal y la comunión de los santos. Ese es el credo de los apóstoles. Creo en la iglesia. Yo creo en la comunión de los santos. Luego, si tomas la confesión de fe de Westminster, descubrirás que en el capítulo completo, número 25, es sobre la doctrina de la iglesia y todo el capítulo 26 sobre la comunión de los santos. Y nos preguntamos como congregación, ¿en qué creen? Creemos en la iglesia. Creemos en la comunión de los santos. Mas, sin embargo, la doctrina de la iglesia ha atravesado por tiempos muy difíciles, no solo porque la iglesia es atacada desde afuera, sino que a menudo es atacada y abrumada desde adentro. Y la doctrina de la iglesia sufre en manos de los cristianos. Quiero sugerir un número de formas en que esto ha sucedido y sucede. En primer lugar, muchas personas no se unen a la iglesia. Simplemente van a la deriva y dicen, yo soy cristiano, yo tengo una relación personal con Jesucristo, yo soy nacido de nuevo. Y su idea es que pueden vivir como un llanero solitario, una especie de vagabundo pidiendo ray para llegar al cielo, visitando esta iglesia y luego esta otra iglesia en todo el camino. Luego tenemos también organizaciones paraeclesiásticas que no son la iglesia. Fundamentalmente minan o afectan la iglesia. Una de estas organizaciones sería el llamado Ejército de Salvación. Las personas van al Ejército de Salvación y piensan que van a una iglesia, pero eso no es la iglesia. Ellos no tienen los sacramentos, no tienen el gobierno eclesiástico, tienen todo tipo de estas cosas que inventaron como soldados y generales, pero eso no se halla en la Biblia. Luego, en las últimas 2 décadas, tenemos lo llamado Internet, iglesias cibernéticas. Recuerdo un hombre en Escocia que solía conocer y me decía qué es lo que estaba mal con todas las iglesias de la ciudad y por qué no asistían a ellas. Yo hablaba con él y le decía que la iglesia es imperfecta, pero tienes que ir a una iglesia. Bueno, él me decía, bueno, yo sí voy a la iglesia. Yo me reúno con gente en todo el mundo por Internet, cada domingo por la mañana. La iglesia cibernética. También tenemos iglesias en casa. Decimos que hubo iglesias que se reunían en los hogares en el Nuevo Testamento. Hay iglesias que se reúnen hoy en los hogares. Pero estamos hablando aquí de algo muy diferente. Estamos hablando del movimiento de la iglesia en casa que rechaza la iglesia institucional.
Y la gente se une a la iglesia. Realmente no sé por qué se unieron a la iglesia. No conocen las responsabilidades de la membresía de la iglesia, ni los privilegios de la membresía de la iglesia. Además, encima de todo eso, tenemos la mentalidad del consumidor que está detrás de gran parte de la iglesia que nos rodea y que vemos hoy en día. La iglesia del siglo XXI tiene que ser la más poderosa. Si no prestan atención a cada detalle respecto a las cosas como quiero que se hagan, entonces como habrá otra iglesia en el camino y me voy a ella ahí hasta que descubra el mismo problema allí. Y muchas personas, como resultado de esto, rápido se apresuran a dejar una iglesia y luego se van a otra. Como dije, mi objetivo es instruir, dar entendimiento y reconocimiento a la doctrina de la iglesia. Y comenzaré diciendo que la iglesia de Jesucristo es la institución más gloriosa de la tierra. Puedes pensar en el más grande reino que jamás haya existido, el reino más rico que jamás haya existido, el reino más poderoso que jamás haya existido. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo excede a todas ellas en importancia y en gloria. Necesitamos ver nuestros privilegios en relación con esto. Entonces queremos comenzar con esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? En Hechos capítulo 2, Pedro predicó a una congregación de judíos que guardaban la fiesta de las semanas o Pentecostés en Jerusalén. Muchos de ellos fueron condenados porque se dieron cuenta que recientemente habían crucificado a su Mesías y que ellos clamaron en el versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro responde, arrepentíos y bautícese para el perdón de pecados, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Luego se nos dice que se agregaron 3,000 de ellos, el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La implicación aquí en el versículo 41 es que fueron añadidos a la iglesia. Verás que la versión en inglés dice que se les añadieron. Pero luego en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Dios continúa trabajando en Jerusalén y sus alrededores. Y luego en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es la iglesia? Entonces, definamos entonces la iglesia. Primero que nada, pensemos en la definición de la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo que estos creyentes se unieran en Hechos capítulo 2? La palabra aquí empleada se usa 144 veces en el Nuevo Testamento y es la palabra eclesía. Se compone de dos palabras griegas. La primera es ek, que significa fuera de. La segunda, kaleo, que significa llamar. Entonces, eclesía o iglesia significa fundamentalmente llamados afuera, que es realmente lo que la iglesia es en esencia. La iglesia es un pueblo llamado del mundo y apartado para Dios. Es su iglesia. Es, si lo pusiéramos en latín, su convocación. Es su congregación, es su asamblea. Recuerdo allá en Irlanda y en Escocia, reuniéndome con los hermanos, las asambleas de los hermanos, y solía reunirme con algunos de estos hombres los viernes por la mañana, hombres piadosos, y solíamos orar. Y ellos no usaban ahí la palabra iglesia. No, somos una asamblea. Y yo me quedaba pensando, bueno, solo es la misma palabra. Es la misma palabra, asamblea, congregación, iglesia. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero escuchen,
a los santificados, puestos aparte en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí lo tienen. 1 Corintios capítulo 1. La iglesia de Dios, apartada, llamada a ser santa. La palabra eclesia puede significar generalmente cualquier tipo de asamblea, un grupo de personas que se reúnen. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se usa en un sentido religioso, se ha dicho que tiene siempre un significado y uno solo. Es una asamblea del pueblo de Dios, una sociedad de cristianos. Y bueno, hay al menos 4 formas en que encontramos la palabra iglesia usada en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 4, versículo 15, se usa de una iglesia y una casa, una reunión de santos, en una casa. Así escribe Pablo. Saludar a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Como dije, él no está aquí apoyando la idea de algún tipo de iglesia o algún movimiento de iglesias en casas que ignore la iglesia institucional. Él está diciendo que un grupo de creyentes están congregados en una casa. No debería ser extraño para ustedes, hermanos. No hemos tenido un edificio propio desde que esta congregación comenzó. Nos hemos reunido en un edificio de quiropráctico, un estadio de artes marciales, un museo, un campo. Y al principio ustedes se reunían en casas. Entonces, en estos varios lugares, ustedes hubieran recibido una carta, podrían haber recibido algo como esto. A la iglesia que se encuentra en el Centro de Artes Marciales en Mayban, Carolina del Norte. La iglesia en una casa. En segundo lugar, en el capítulo 11, 22 de Hechos, la iglesia es una ciudad. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Dirás, bueno, entiendo lo que eso significa aquí. La iglesia aquí está en la ciudad. La pregunta que tengo es, ¿cuántas iglesias son? Y la respuesta es una y muchas. Así que no leemos en el capítulo 11 de Hechos como si solo se estuviera escribiendo a una congregación, en particular en Jerusalén. Sabemos que hubo miles de personas convertidas en los primeros días en la iglesia en Jerusalén. Y la Biblia en ninguna parte apoya la idea de las mega iglesias ambiciosas de estos días. Estas cosas no habían pasado. Y sin embargo, había miles de creyentes en Jerusalén. Y así como había muchas sinagogas en Jerusalén, también había muchas congregaciones o asambleas de creyentes en Jerusalén. Y Pablo se dirige a todas ellas como una. Eso es importante para la manera en que vemos las conexiones orgánicas en la iglesia. Pero ahora, tenga en cuenta esto. Por ejemplo, en la iglesia, en la ciudad de Glasgow, sería un poco como si yo escribiera a nuestra iglesia allá en Glasgow. Ahí hay 3 congregaciones en la misma ciudad. En tercer lugar, tenemos la iglesia en la tierra. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego a profetas, a los terceros maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora bien, no había todas estas cosas en cada iglesia. No había apóstoles en cada iglesia. Y así Pablo está hablando a una congregación en Corinto o en una iglesia en esa ciudad. Y lo que dice aquí se aplica a la iglesia tal como se encuentra por toda la tierra en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Tenemos la iglesia genéricamente en la tierra. Y finalmente otra forma en Efesios capítulo 5, 25. Tenemos la iglesia en la tierra y en el cielo. Maridos, amar a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora bien, ¿a quién Jesús amó y por quién murió? Por la iglesia en todos los tiempos, a lo largo de la historia. Adán está en esa iglesia. Abraham está en esa iglesia. David está en la iglesia. Pablo, Pedro está en la iglesia. Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces digo que la iglesia en la tierra y el cielo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y todos los que finalmente estarán con Cristo para siempre. Entonces, para nosotros, hoy necesitamos entender que la iglesia es el cuerpo de santos que se reúnen en el nombre de Cristo para adorar a Dios y servirse unos a otros. Quiero aplicar eso antes de continuar, porque de lo que hemos aprendido, debes considerar, reconocer que esto es lo que somos. Y esto es lo que tú, como miembro de la iglesia, profesas ser. Tú estás diciendo, he sido llamado fuera del mundo para Dios a través de Jesucristo. Y si eso es así, entonces por la misma naturaleza del caso, tú eres diferente. Es una contradicción decir, estoy en la iglesia, pero yo soy como el mundo. La iglesia no es eso. La iglesia es lo opuesto, la antítesis del mundo. La iglesia es llamada a salir, separarse, ser marcadamente diferente del mundo. Así que si eres miembro de la iglesia, estás diciendo, yo soy uno de estos que han sido apartados para Dios, distinto y diferente. Otra cosa que podemos aprender es que nosotros no hemos tenido un edificio, somos nómadas de hace una década, pero parece que el Señor y su misericordia está a punto de darnos un edificio. Pero el edificio no es la iglesia. Tú eres la iglesia. Eres la iglesia cuando tengamos un edificio como lo eras antes de que no tengamos un edificio. Y hablamos de ello a veces, ¿no es cierto? Hablamos de ir a la iglesia. ¿Qué es lo que hacemos en el día del Señor? Voy a la iglesia. Estrictamente hablando, eso no es cierto. Nos reunimos como iglesia. Somos la iglesia. Entonces, hoy no estás sentado en la iglesia, es decir, como una estructura física. Estás sentado como la iglesia, como una entidad espiritual. No sé si esto es común en los Estados Unidos, pero ciertamente lo es en Irlanda del Norte. Las iglesias presbiterianas del país, especialmente las personas mayores, todavía se refieren a ellas como la casa de la reunión. Ellos no hablan de la iglesia. Es la antigua casa presbiteriana de reunión. Bueno, hay una teología detrás de eso. Dicen que el edificio no es la iglesia. La iglesia se reúne en la casa de reunión. Hay algo más. Siendo esto el caso de la salud de la iglesia, no se mide por su riqueza o por sus edificios, ni por el recurrir de los servicios de los hombres. Pero la salud de la iglesia se mide por su fe en el Señor Jesucristo, por su obediencia a Dios y la salud espiritual de sus miembros. Estamos muy agradecidos de que Dios nos haya puesto en una posición, numéricamente hemos visto un crecimiento y financieramente hemos sido bendecidos. Y ahora materialmente parece que el Señor está proveyendo. Y todo esto es maravilloso. Todo esto hace que la vida y el testimonio de la iglesia y de alguna manera sea más fácil para la comunidad. Pero escuchen. Nuestra salud no está en la cantidad de gente que asiste. Nuestra salud no está en cuántos dólares tenemos en el banco.
Nuestra salud no está en los edificios. No, nosotros no podríamos compararnos con la iglesia de Lakewood en Texas, en ninguna de estas cosas. Pero confío en que hay más salud espiritual en nuestra congregación. Para ver lo que estamos diciendo, esta es la clave. Queremos crecer numéricamente, queremos poder tener estas cosas materialmente, pero nuestra meta principal es ser realmente la iglesia, apartados del mundo para Dios, mediante la fe en el Señor Jesucristo, para adorarlo, para andar en santidad y servirnos unos a otros. En segundo lugar, tenemos a la iglesia que se distingue o que se diferencia. La iglesia que se distingue, por un lado, la iglesia que se diferencia del mundo, pero hay otra distinción vital dentro de la iglesia misma. Estamos pensando aquí en lo que llamamos como la iglesia visible y la iglesia invisible. Y lo que queremos decir con esto es que hay algo que vemos y hay algo que Dios ve. Algo que vemos y algo que Dios ve. Y esas dos cosas no son lo mismo. Así que pensemos por un momento en la iglesia invisible. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, la iglesia invisible es el número total de los elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo, que verdaderamente creen en Cristo porque han nacido de nuevo del Espíritu y por la fe están unidos a Jesús y a todo verdadero creyente en el mundo y en el cielo. Entonces la iglesia invisible está en la tierra y también en el cielo. Y de esto se habla en Efesios capítulo 5, en el versículo 25. La iglesia por la que Cristo dio su vida, Él la compró con su sangre. Si miramos al día de Pentecostés, ¿qué es lo que vemos? Vemos 3,000 personas agregadas a la iglesia. Luego en los días subsiguientes hay más y más agregados a la iglesia. La iglesia visible, la realidad invisible sería esta. ¿Cuántos de esos miles eran verdaderamente cristianos? No digo simplemente, bueno, todos deben de haber sido. Porque sabemos que en Hechos, por ejemplo, capítulo 5, Simón el mago creyó y fue bautizado y luego se descubrió que no tenía parte ni suerte en este asunto. Él estaba en la iglesia visible, pero no estaba en la iglesia invisible. Bueno, si quieres estudiar en tu propio tiempo, la Confesión de Westminster, capítulo 25, en el párrafo 1, trata sobre la iglesia invisible. Tú vienes a unirte a esta iglesia, pero nosotros no lo decimos, y lo decimos todo el tiempo. A veces lo decimos y no es para desanimarlos, pero cuando alguien viene y hace una profesión de fe ante los ancianos, dicen las cosas correctas, articulan una profesión cristiana ortodoxa y miramos su vida y su vida coincide, es decir, no hay escándalos en su vida, lo admitimos a la iglesia visible. Y a veces les decimos, no te estamos diciendo que naciste ya de nuevo. No podemos decirte que estás en la iglesia invisible. Todo lo que podemos ver es lo que está enfrente de nosotros. Bueno, entonces, ¿qué es la iglesia visible? Puedes estudiar la Confesión de Westminster, capítulo 25, párrafo 2. Dice, la iglesia visible es la expresión visible de la iglesia de Dios en el mundo y se compone de todos aquellos que profesan la religión verdadera junto con sus hijos. Y eso es lo que tuvimos hoy en esta mañana. Porque practicamos el bautismo de infantes, porque creemos que la iglesia visible se compone de creyentes y su simiente. Cuando lees el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, es este aspecto de la iglesia en que, en términos prácticos, dominan las Escrituras. Es de lo que más trata la Escritura.
Entonces vemos en Hechos capítulo 2 que estas personas fueron añadidas a la iglesia y podrías nombrar un número de ellos. Pero ¿qué hicieron después? Ellos continuaron reuniéndose visiblemente, continuaron firmes en la doctrina de los apóstoles y en el compañerismo y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces podrías haber ido a lugares y allí estaban ellos, cada día del Señor, visiblemente reunidos para adorar a Dios. Esto es algo concreto. Fue a esta iglesia que Pablo escribió la mayoría de sus cartas también. La iglesia de Éfeso, Galacia, Filipos, Colosas, Tesalónica. Y es también la iglesia a la que Pablo a menudo advierte a sus miembros de asegurarse que son verdaderamente cristianos. Es como si Pablo estuviera diciendo, necesitas ser más que miembro de una congregación. Necesitas ser conocido por Dios. Permítame demostrar esto. Vayan a 2 Corintios en el capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Él está escribiendo a la iglesia, a los santos de Dios. Ahora, vayan al capítulo 13, en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Cómo puede escribirle a la iglesia de esta manera? Es porque está escribiendo a la iglesia visible. Está escribiendo a la iglesia visible y sabe que dentro de la iglesia visible hay falsos profesantes. Déjame ilustrar y aplicar esto para ustedes. En primer lugar, piensa esto como en dos círculos. Tienes un círculo grande. Esta es la iglesia visible. Todos los que profesan la religión verdadera juntamente con sus hijos. Está marcado por el límite del bautismo. Fuera de la comunidad bautizada, fuera de la iglesia visible. Dentro de la comunidad bautizada, dentro de la iglesia visible. Pero dentro de ese círculo grande hay otro círculo más pequeño. Esa es la iglesia invisible. Ese es el número en la iglesia visible que realmente son nacidos de nuevo. Pero todo lo que vemos es el círculo más grande. Dios ve a los dos círculos. Ninguna relación entre el círculo grande y el círculo pequeño puede ser diferente en las diferentes iglesias. Conforme una iglesia es más o menos pura, se esperaría encontrar que hay una mayor proximidad del número de verdaderos creyentes en cualquier congregación. Conforme una iglesia es menos pura, se esperaría ver una mayor distinción entre ellas. Pero el punto es este. Los dos círculos no son idénticos hasta que estamos en el cielo. La segunda ilustración sería la de una gran casa con jardines amurallados. En el centro de la propiedad hay un palacio. Alrededor del palacio hay hermosos jardines. El perímetro del recinto está delimitado por un muro que lo separa del exterior. Sin embargo, la puerta principal de los jardines está abierta para caminar y dice, bienvenido. Bueno, la iglesia visible es la propiedad amurallada.
Pero algunas personas entran por la puerta y piensan que es suficiente acampar dentro de las murallas. Conocen el palacio, tal vez a veces van y se asoman por las ventanas de la casa, pero nunca se han encontrado con el Señor, aunque su puerta siempre está abierta y continuamente llamando a los que están fuera para que entren. Pero siguen contentos con estar asociados solamente externamente con Él, porque creen que es suficiente estar en los jardines. Otros han venido al jardín, encuentran la puerta de la casa abierta de par en par y por la invitación del rey han entrado en su palacio y el rey les ha proporcionado una habitación. Ellos lo conocen, Él los conoce. Son verdaderos cristianos y verdaderos miembros de la iglesia de Cristo, bautizados no solo con agua, sino por el Espíritu de Dios. Pero hay un tercer tipo. Estos no viven dentro de las paredes, no viven dentro de la casa, pero de vez en cuando pasan por las puertas y logran ver el anuncio de bienvenida y visitan por un tiempo. Tenemos algunos que hacen eso aquí, que no están bautizados, vienen tal vez con una familia o por alguna otra razón, pero no tienen ninguna identificación formal con el Señor de la casa, sino simplemente son visitantes. Y esta es la pregunta que debes de responder. ¿Quién eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Estás acampando solamente en los jardines en el sentido de que estás en la iglesia por medio del bautismo y la asociación con la familia del pacto? ¿O incluso en la iglesia porque has dicho ciertas cosas que los ancianos han oído y te han admitido? Pero la verdad es que no conoces a Cristo. Tú necesitas más que eso. Necesitas conocer a Cristo. No debes confiar en tu asociación externa con la iglesia. Y para aquellas personas que viven y visitan semanalmente a través de las puertas de la propiedad, oyen las palabras del rey y no tienen interés en él. Oren al Dios del cielo, para que Dios les abra los ojos, para que puedan contemplar al Rey en su hermosura. ¿Estás tú en la casa? ¿Conoces al Rey? Y Dios ha puesto delante de ti una puerta abierta y encontraste una bienvenida en Cristo. Escúchenme mientras les hablo en el nombre de Dios. En verdad les suplico, en el nombre de Dios, no se contenten con los perímetros de Dios. No te conformes. Jesús les está diciendo a ustedes hoy en esta congregación, yo soy la puerta. A través de mí, si alguno entrare, será salvo. Y por lo tanto ustedes deben entrar. Él me ordena y te invita, me ordena, me urge. No te contentes con escuchar el Evangelio y tener un vago interés en él, poniendo tu tienda semana tras semana en el jardín, o unirte a una congregación visible. Tú debes estar unido por la fe. Debes estar unido por la fe al Señor Jesucristo. Bueno, y eso nos lleva al tercer lugar. La iglesia descrita. La iglesia descrita. Hemos aprendido que la iglesia es una asamblea del pueblo de Dios, llamados del mundo, apartados para Él. Dios conoce a los suyos. Estos cristianos se reúnen en congregaciones visibles. Pero la Biblia nos da una serie de imágenes útiles de lo que es la iglesia.
Y quiero mencionar 5 de ellas a ustedes. La primera es esta. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una nación santa. La iglesia es una nación santa. Es por eso que leemos en Éxodo capítulo 19, donde Dios ha apartado a Israel para sí mismo, los ha sacado de Egipto, los está llevando a la tierra de Canaán y habla allí en el Sinaí mientras los está constituyendo como pueblo. Y les dice, tú eres mi especial tesoro y me serán para mí un reino de sacerdotes. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Bueno, todo. Israel era la iglesia del Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pedro toma esas palabras y las aplica directamente a la iglesia de hoy. Y dice esto, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ves las dos cosas que se unen juntas? La iglesia, el llamado a la gente del mundo. Ellos son el pueblo constituido de Dios. Ellos son su nación santa. Entonces, hermanos y hermanas, hoy somos ciudadanos en el reino de Dios. Eso es lo que somos como iglesia. Somos ciudadanos en el reino de Dios. El Señor Jesucristo es nuestro Rey y nosotros somos su pueblo. Pero esto también funciona de otra manera. Si no nos unimos al reino de Dios, estamos diciendo por definición que somos extraños, extranjeros. En verdad, estamos diciendo que somos paganos, fuera de Israel, del Israel de Dios. Estamos diciendo que no estoy bajo su gobierno y no tengo derecho a los privilegios de los ciudadanos de su reino. Ven aquí, la iglesia es la nación santa de Dios. Pero en segundo lugar, ¿qué es la iglesia? Es la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19, el texto que acabamos de mencionar y que lo aplicamos a la iglesia en Éfeso, dice: ustedes que eran gentiles según la carne, ustedes que estaban fuera de la iglesia, ustedes han sido traídos, ustedes han sido hechos cercanos. Eran formalmente extraños y extranjeros, pero no eran cercanos. Escucha lo que dice ahora. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y va más allá aún, más que ciudadanos. Son de la familia de Dios. Es como la justificación y la adopción, y que antes he usado estas ilustraciones. Dentro de la corte, la justificación. El rey nos justifica. Somos ciudadanos libres de su reino. Pero antes de salir de la corte, nos detiene y nos adopta y nos trae a casa como niños. No solo ciudadanos, sino hijos de Dios. Ustedes son miembros, son ciudadanos del reino. Son miembros de su familia. Han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Dios es su Padre. Jesucristo es tu hermano mayor y la iglesia de Jesucristo es tu madre. Y dices, bueno, espérame un momento. ¿No estamos en la iglesia protestante aquí? ¿No es eso como la teología católica lo que dices? Bueno, eso es teología católica con una C minúscula, pero no es la teología católica romana. Calvino dijo esto: no pueden tener a Dios como Padre quien no tenga a la iglesia por madre. ¿Qué quiso decir con eso? Los pecadores nacidos de nuevo del Espíritu de Dios bajo los medios de la gracia han sido encomendados a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia institucional tiene el encargo de ir en todo el mundo y a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y como cantamos en el Salmo 87, este hombre y aquel nacerán en ella, nacerán
en ella. Por tanto, piensa en ello. Si no tenemos la iglesia, en realidad es como si alguien dijera, no soy renacido del Padre. No tengo a Cristo por hermano. No tendré a la iglesia como mi madre para nutrirme y alimentarme como cristiano, como Dios ha designado. La iglesia es la familia de Dios. Y en tercer lugar, la iglesia es el templo de Dios. 1 Corintios 3, 16, Pablo escribe a la iglesia y les habla colectivamente. Les dice, ¿no sabéis que sois, plural, templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, esa es una profunda verdad. Creo que debo enfatizar en esta pregunta. ¿No sabéis que sois? ¿No sabes esto? ¿No sabéis que sois templo de Dios viviente y que el Espíritu de Dios mora en ti? No solo como un cristiano individual. Dice esto en otro capítulo. Él usa los pronombres singulares allí. Pero aquí él está hablando de todo el cuerpo, la iglesia. La iglesia es el templo del Dios vivo. La Biblia nos enseña que somos miembros, que somos piedras vivas en ese templo. Y así como en el Antiguo Testamento, el templo y el tabernáculo eran los lugares donde Dios moraba y manifestaba su gloria. En esa nube de la gloria, de la Shekinah, esas cosas pasaron, eran figuras de la verdad, pero la realidad está aquí, hermanos. La realidad está aquí. Dios está en su lugar santo. Como dice el Salmo 68, la gloria del Sinaí se halla en la iglesia de Dios. Millares de ángeles atendiendo a Dios en el santuario que es su iglesia. Y detrás de esta declaración que hace Jesús, esta es profunda verdad de que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo estoy en medio de ellos. Lo miras en Juan 14. Padre, Hijo y Espíritu, ven y habita en la iglesia. El templo del Dios vivo. John Murray hace la pregunta, ¿cuál es el número menor de personas reunidas en la iglesia? 5. 5. ¿Y por qué 5? Dice, porque 2 se juntan, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se encuentran con ellos. Eso es algo profundo, hermanos y hermanas. Ustedes son el templo del Dios viviente. Para alguien que rechace la iglesia de Cristo y diga, no lo necesito. Recuerdo haber conocido a un hombre haciendo evangelismo de puerta a puerta y él me dice, yo soy un cristiano. Y le dije, bueno, ¿a qué iglesia vas? No, yo no voy a la iglesia. Soy un excursionista y todos los domingos subo a una montaña y adoro a Dios por mí mismo en la cima de la montaña. Él piensa que eso es glorioso. Oh, si solo tuviera los ojos para ver lo que él está rechazando. No importa qué tan alto sea la montaña y no importa la gloria de la creación natural. Los cristianos se unen como el templo del Señor. Y el Dios de la gloria viene y llena el templo. ¿Qué cristiano no querrá esto? En quinto lugar, ustedes son el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo reina en el cielo sobre toda la historia para el bien de la iglesia.
Seguramente eso debe obligarte a unirte a ella, de que hay una perspectiva eterna. Cristo está reinando, porque todo está enfocando en la más gloriosa de las instituciones. Todas las piezas en el tablero de la historia se están moviendo alrededor para facilitarle, para avanzar esta causa en el mundo. Seguro que si entiende eso, tú dirías, esto es a lo que quiero enganchar mi carreta. Esto es lo que quiero unirme. A esto es lo que me quiero unir y todo lo demás perezca. Mientras nosotros somos los miembros de este cuerpo, Él es la cabeza. ¿Qué es lo que decimos si no nos unimos? Estamos diciendo que no somos miembros del cuerpo. Estamos diciendo que no soy parte del cuerpo. Eso es como tener un miembro amputado. Supongamos que te cortan la mano y la arrojan ahí al suelo. ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirá tu mano separada de tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirías? No mucho. No mucho. ¿Y por qué crees que puedes sobrevivir amputado del cuerpo de Cristo? Estuve hablando de las cebras durante las últimas 2 semanas y estaba ilustrando cómo una es atacada por una manada de leones. Los leones pelearon entre sí y la cebra se fue cojeando. Y uno de ustedes me envió otra ilustración que es muy adecuada para esto hoy. Ahora tenemos una manada de cebras, si así es como se llama, y una cebra piensa que puede andar por sí sola. Y el león está corriendo. ¿Hacia quién crees que se dirige el león? Él va por la única cebra que se está tratando de irse por sí sola. He mencionado esto antes, recuerdo haber hablado de ello en el pasado. ¿Te has preguntado por qué las cebras son de ese color? ¿Crees que porque están en medio del Serengeti o algo así? No están muy camuflajeadas, blanco y negro, ¿cierto? Sin embargo, lo es porque su camuflaje funciona así. Cuando están todas juntas, los leones no pueden distinguir una de otra. Y ese es el camuflaje, por lo que no saben dónde atacar. Pero cuando una se sale del grupo, sobresale como el ejemplo proverbial del que se hace visible y sobresaliente se convierte en el objetivo. No seas como esa cebra. Tú necesitas ser miembro del cuerpo. En sexto lugar, la iglesia es el rebaño de Cristo. Esta es una imagen del Antiguo Testamento del pastor y sus ovejas. Piensa en el Salmo 80. Oh, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José. Jesús recoge ese lenguaje del Antiguo Testamento y lo llama a su iglesia, su iglesia. Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así el buen pastor conduce a su rebaño, alimenta a su rebaño, protege a su rebaño. ¿Cómo? La Biblia es clara en esto. Él hace toda esta guianza y toda esta vigilancia sobre sus ovejas en la iglesia. Y Él dice, bajo pastores, los llamamos pastores, solo significa pastor. Bajo los pastores, sobre ellos para alimentarlos. Él coloca pastores sobre ellos para gobernarlos. Así que cuando cantas el Salmo 100, somos su rebaño, Él nos apacienta y por sus ovejas nos toma a nosotros. Entendiendo que esto es en relación con la iglesia, Él nos toma como su pueblo del pacto, Él nos alimenta como su pueblo del pacto en la iglesia.
Así que de nuevo tenemos que preguntarnos, ¿qué significa eso para aquellos que rechazan la doctrina de la iglesia? Tú estás en realidad, estás rechazando el método designado por Dios para alimentar, guiar y proteger a su rebaño. Muchas de esas personas no son ovejas en absoluto, pero los que lo son, quienes asimismo han cambiado los verdes pastos, las aguas de reposo que Cristo tiene para ellos, por los montes estériles y desiertos de la soledad espiritual, donde desfallecen sus almas y se convierten en presa de ataque. Bien, entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una asamblea del pueblo de Dios llamado del mundo a la fe en el Señor Jesucristo para adorar a Dios y servirse los unos a los otros. Somos una nación santa, somos la familia de Dios, somos su templo, somos su cuerpo, somos su rebaño. Volviendo a ti, eres un ciudadano del reino. Eres un hijo en la familia. ¿Eres una piedra en el templo? ¿Eres un miembro del cuerpo? ¿Eres una oveja del Señor Jesucristo? Si es así, entonces se hablan cosas gloriosas de ti, oh ciudad de Dios. Pongámonos de pie para orar. Father in heaven, we pray that you would write these things upon our hearts, inscribe them indelibly, so that we might appreciate the church, the glorious body of Christ. Oh Lord, we would defy the world and despise it with all of its vain pleasures to be accounted a member of this kingdom. Lord, we praise you that it is in this body, the church, that streams of living water flow. Praise you for that river, the streams whereof make glad the city of God. God is in the midst of her. We shall not be moved. The Lord will help her in that right early. O Lord our God, we pray that as a congregation we might appreciate these images, that we might live up to them in their practical application to us as members of one family, sheep of one flock, citizens of one kingdom, so as not to be divided against ourselves, but bound together in unity and love. We pray in Jesus' name. Amen.